Buenas, gente de Mecánica Racional. Vamos a empezar con el primer problema de la práctica directamente. Abramos el archivo dentro de los materiales que yo le envié, que se llama enunciados 1-20. Y antes de empezar a resolverlo, estaría bueno dejar en claro cómo, digamos, la formalidad de cómo deberíamos trabajar resolviendo estos problemas. Esto es algo que nosotros se lo requerimos a modo de organización para la presentación de la carpeta, y más allá de que lo requerimos, digamos, es algo que está bueno aprender, ya que resolviendo problemas de ingeniería ustedes es muy necesario que tengan aprendido el hábito de organización en lo que es, digamos, la toma de datos, la interpretación del problema, un gráfico, un croquis para entenderlo bien, y luego cómo hacer para, digamos, escribir el procedimiento matemático de forma que no quede hecho una ensalada y sea, digamos, entendible tanto para ustedes mismos como para quien sea que lo tenga que revisar. A veces uno se hace una ensalada uno mismo resolviendo problemas complicados y no termina ni entendiéndose lo que escribió en la hoja, de dónde empiezan y dónde termina. De todas maneras, esto tiene que quedar muy bien organizado para que quien sea que lo tome, esa hoja, ese informe, lo pueda entender. No importa si lo que hagamos es un borrador o si es la versión final que vayamos a presentar. A veces los borradores terminan siendo las cosas que presentamos por cuestiones de tiempo, y no está bueno que, digamos, tengamos que mostrarle a un superior, a un jefe o a un encargado, a un gerente, a un profesor, a quien sea, a un colega directamente, tengamos que mostrarle una hoja que parece escrita por alguien de jardín de infantes, o sea, un desastre desordenado. A mí me ha pasado que he pasado vergüenza, a veces tratándole de pasar a algún compañero en la facultad, y mi hoja era borrador y bueno, apenas me la podía entender yo lo que estaba escrito. Ya vieron en el anterior video que no tengo la mejor letra, así que si encima de no tener buena caligrafía, que puede pasar, le sumamos escribir desordenadamente, queda feo. Entonces, a los fines vamos a explicar cómo nos vamos a organizar con la hoja de trabajo. Esta sería la hoja de trabajo borrador. Ustedes pueden directamente trabajar sobre una computadora o no. Yo lo que voy a hacer acá es trabajar en la hoja directamente porque me parece más sencillo para la explicación, pero ustedes pueden trabajar directamente en un Word y resolver ahí y dejarlo ya en el formato final de entrega. De todas maneras, digamos, la ubicación de las cosas en la hoja tendría que quedar como nosotros le explicamos. Pueden variarlo, digamos, si en vez de hacer un croquis de este lado, lo hacen de este lado, no es problema. El tema está que los elementos deben estar, los elementos que voy a mencionar deben estar, y la lectura según la posición de todos esos elementos tiene que quedar clara. Entonces, más allá de que si yo pongo mis datos acá o en el medio, y la incógnita acá, si la recuadro, si la subrayo, bueno, todos esos detalles no son tan importantes como que estén y que todo sea organizado y legible. Entonces, vamos directamente a explicar, digamos, cómo nos resolvemos en la hoja directamente con el problema número 1. Entonces, le damos el enunciado. Durante la prueba de un vehículo que va a ser lanzado por paracaídas, se calcula que su velocidad al tocar el suelo será de 20 pies sobre segundos. Si se suelta el vehículo desde el bastidor de prueba de la figura 1, ¿a qué altura h se debe soltar para simular una caída con paracaídas? Bueno, más allá de lo interesante de la prueba que se le está haciendo al automóvil ahí, nos vamos a enfocar en tratar de resolver lo que se está pidiendo. Entonces, lo que siempre hago yo, recomendación para ustedes, obviamente estamos hablando del problema 1. No es necesario en el borrador que escriban el enunciado. Sí es necesario que en la carpeta, en el archivo digital,
incorporen el enunciado, digamos, porque, digamos, a veces la numeración se nos pierde o se nos cambia y no corresponde a la del archivo original, o cambia por algún motivo, o porque nos salteamos algún problema o agregamos otro, bueno, etcétera. La idea está que, bueno, la numeración corresponda, esté numerado el problema, esta numeración del problema es la que va a figurar en el rótulo. Vamos a tratar de todos tener la misma numeración, de todas maneras, pero sí incorporar el enunciado para no confundirnos y saber que estamos hablando de ese ejercicio. Estamos resolviendo ese ejercicio y no uno parecido, porque a veces pueden ser parecidos, bueno, etc. Entonces, problema 1, ustedes acá van a incorporar de manera digital el enunciado, y lo que voy a empezar a hacer es tomar mis datos. Los datos del problema. ¿Cuál es la información que me está brindando el problema para resolverlo? Entonces, mis datos que me está dando es, primero, la velocidad final de 20 pies sobre segundos. ¿Por qué? Se suelta, y acá hay un poquito de interpretación, ¿no? Se suelta desde el bastidor. Significa que cuando se suelta, está en reposo. Velocidad inicial 0. Digamos, está colgando desde el bastidor, se suelta y empieza a acelerar hasta llegar a una velocidad final de 20 pies sobre segundo, que es en el instante que toca el suelo. Entonces, lo que me está preguntando incógnita es la altura. La altura, como ya estuvimos viendo en la teoría, va a estar dada por una posición. Ahora van a ver por qué yo pongo que esta altura va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Tengo otro dato que, aunque no me lo da el problema, lo conozco por la naturaleza, digamos, que es que tenemos una aceleración. Y esa aceleración es la aceleración de la gravedad. Ahora, recuerden, como habíamos hablado en el video introductorio, nosotros, si el problema ya nos lo están planteando en estas unidades, que son unidades imperiales, unidades inglesas, significa que nos vamos a estar manejando con estas unidades. Más allá de que ustedes tal vez quieran pasar estas unidades al sistema métrico internacional o el que sea, resolverlo en ese sistema, expresar el resultado en el sistema métrico y luego expresarlo en el sistema imperial, o sea, hacer un doble pasaje, ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero tienen que respetar que si el problema está planteado en estas unidades, la respuesta va a tener que ser dada en esta unidad, a menos que se indique lo contrario. Pueden, si quieren, la respuesta darla en diferentes unidades, pero la que interesa y la que debe estar remarcada, ya vamos a ver, tiene que ser en estas unidades. Y esa es la final y la válida, digamos, como respuesta. Entonces, mi aceleración es la aceleración de la gravedad, que sabemos en el sistema inglés es 32,2 pies sobre segundo cuadrado. Y si no lo sabemos, no es necesario ponérselo a resolver en la hoja. Este dato puede salir de cualquier fuente, así que lo pueden buscar y directamente poner como dato. Es algo conocido esto, no es algo que debamos resolver. Si algo es conocido, directamente lo ponemos como dato. Bien, entonces lo próximo que hay que hacer es, generalmente yo lo hago de este lado, vamos a hacer un croquis muy simple, muy esquemático de la situación que vamos a evaluar. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos el objeto en el cual estamos estudiando su cinemática. Está a cierta altura del piso, que es la que es nuestra incógnita. Entonces, en este punto, digamos, representamos como el punto de partida
de referencia que va a tener una velocidad inicial, va a tener un tiempo inicial y va a tener una posición inicial. Y bueno, y lo mismo con este, que va a tener una velocidad final, un tiempo transcurrido y una posición. Entonces sabemos esto, lo tenemos de dato, esto es 0, esto lo tenemos de dato, es 20 pies sobre segundos. El tiempo no lo tenemos, pero sabemos que podemos tomar como referencia el tiempo t0 como 0, entonces el t va a ser el tiempo total transcurrido. Y lo mismo esta, la posición inicial, la podemos tomar como 0, entonces h va a ser igual a s final menos la s inicial, la posición inicial. Si esto es 0, h es igual a la posición final directamente. A modo de completar un poco esto, para incorporar los datos al croquis, se puede señalar a la aceleración como un vector lineal a la vertical, como g directamente, y ya sabemos que es el efecto de la gravedad. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que dijimos antes de empezar a escribir y ver qué método usábamos para resolverlo. Podemos pensar nosotros directamente qué creemos que podemos hacer o qué es lo que nos debe dar esto. Entonces, definitivamente, bueno, h es un desplazamiento, una distancia. Vamos a estar manejando que el resultado final va a estar en pies. Entonces, si nosotros sabemos que la aceleración es constante, significa que lo único que va a ejercer, el único fenómeno físico que va a estar ejerciendo un efecto sobre este cuerpo es la aceleración de la gravedad, y se va a mover, y todo el movimiento que va a tener es solo inducido por la fuerza de gravedad. Entonces sabemos que esta va a ser la aceleración del sistema y es constante. Entonces, lo más fácil, el método más directo para resolverlo sería directamente aplicar la ecuación de movimiento por aceleración constante. Ustedes tienen el compendio de fórmulas y esa sería la fórmula que podemos usar. Están las 2.11, la 2.12 y la 2.13. Ahora, si nosotros tenemos como datos la velocidad y la aceleración, velocidad inicial, velocidad final y aceleración, la que deberíamos usar de esas es la 2.13, ya que de ahí podemos despejar, digamos, el desplazamiento y averiguar nuestra incógnita. Las otras dos no las podemos usar directamente porque involucra el tiempo, que no lo tenemos. Más allá de que podríamos averiguar el tiempo haciendo algún artilugio matemático, en este método, digamos, usando estas ecuaciones directas de aceleración constante, utilizando esas ya llegamos a la respuesta. Sería el camino más rápido, más sencillo y quedaría correctamente expresado. Ahora, a los fines académicos de este problema, lo que yo voy a hacer ahora es todo el desarrollo matemático a partir de la expresión en forma de derivada, integrarla y llegar al resultado, y luego verificarlo con la ecuación, la 2.13. Entonces, si estuviésemos trabajando y tenemos que resolver este problema, usamos la 2.13, sabemos que es la correcta. Ahora, a modo de este ejercicio, vamos a hacer lo otro para que ustedes ya empiecen a entrar en ejercitación de cómo manejarnos con la integral y las derivadas y todas esas cosas. Para la entrega del ejercicio para la materia, tiene que estar como lo voy a resolver ahora acá yo. Ustedes resuélvanlo, escríbanlo en Word. Esa escritura, por más que la haya resuelto yo, ustedes pueden pausar el video ahora, intentar hacerlos ustedes,
expresando, pueden pausar el video en cualquier momento y tratar de hacer los pasos ustedes. Digamos, ustedes tienen esa flexibilidad y se pueden animar a hacerlo y ver qué les sale. Lo mismo para cualquier problema. Así que bueno, voy a directamente empezar planteando lo que nosotros en el video anterior de teoría dijimos, que siempre podemos empezar planteando las derivadas que conocemos, que en este caso sería la aceleración como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, a partir de acá, lo que yo necesito hacer para poder integrar es expresarlo de esta manera, dividiendo pasando los diferenciales, acomodándolos. Esto va a estar integrado entre un tiempo inicial y un tiempo final, y siempre me queda mal, esta velocidad va a estar entre una velocidad inicial y una velocidad final. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá tenemos la aceleración, que sabemos que es una función, que en este caso es una constante, no depende de ninguna variable, por lo cual el a, la función de aceleración integrada respecto a t, no es más que una constante. Entonces, solo para reescribirlo y que quede prolijo, así ustedes ven bien, yo lo pongo fuera del integrando, como ustedes saben de matemática, y ya me queda prolijito este lado acá. Al integrar este lado, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que esto es 32,2 pies sobre segundos cuadrados por la integral del diferencial de t es t evaluado en t0t. Y esto va a ser igual a la integral del diferencial de b respecto de b, es b evaluado entre b0 y b, siendo b la b final, ¿no? Acá cambió un poco lo que las nomenclaturas, ustedes tengan cuidado de mantenerla siempre bien. Bueno, por esto es borrador y no el archivo de entrega final. ¿Qué significa evaluarlo entre b y b0 y entre t y t0? Que acá tenemos que reemplazar esta ecuación por esto t, recuerden de análisis matemático, menos la de arriba menos la de abajo. Entonces en este caso quedaría 32,2 pi sobre el segundo cuadrado por t menos 32,2 pi sobre el segundo cuadrado por t0. En ese caso, como es lo mismo, se puede sacar factor común 32,2 y queda t menos t0, y t0 sabemos que es 0, directamente queda 32,2 pi sobre segundos cuadrados por t. Solamente para repetir y aclarar y dejar asentado lo que dije recién, hacemos un asterisco, traemos el asterisco a un costado y lo que hicimos fue 32,2. Lo voy a poner sin unidades para, digamos, solamente para indicar la operatoria. T menos 32,2 T0, 32,2 factor común entre T menos T0, esto es 0, queda 32,2 T. Digamos, esto es un poco pavo hacerlo, tener que, digamos, hacer esta aclaratoria, porque es una operación muy simple matemática de evaluar la integral, digamos. Con el tema de los pasos intermedios, a ver, cuando es simple así no es necesario aclarar el paso intermedio, tampoco volvernos locos de paso intermedio. Es obvio que de esto sale esto. A veces es necesario escribirlo solamente porque alguno de los dos no es 0, o en vez de haber una variable y una ecuación. Entonces
En eso sí, escribir bien. Cuando el reemplazo que hay que hacer de la variable por los extremos de integración, y los extremos de integración, alguno no es cero, por el cual se cancela, o son, en vez de en vez de una variable, digamos, una incógnita, son una ecuación, ahí sí conviene anotarlo y hacer todos los pasos intermedios para desarrollarlos bien. En este caso, solamente lo aclaro para que ustedes también vean cómo hago un mecanismo de llamado desde mi cuerpo principal de resolución a un costado para hacer llamados. Entonces yo voy a respetar esta sección de la hoja como mi cuerpo principal para el desarrollo de la ecuación. Ustedes fíjense que voy tratando de respetar una línea vertical. Acá me corrí un poco, bueno, no importa, pero por ser borrador está bien. Pero yo voy manteniendo un cuerpo principal donde desarrollo paso a paso en vertical, no en horizontal. Paso a paso, ¿no? Digamos, voy avanzando. Y si yo tengo que hacer alguna referencia, una entrada, alguna salida de datos, lo mando al otro costado. Generalmente mantengo eso de una columna larga para tener espacio para llamados y aclaraciones. Cuando la columna se termina, si me quedé todo un espacio vacío de este lado, puedo seguir acá, siempre que haga un llamado, digamos, para aclarar que de acá pasa acá y no que de acá pasa acá, después acá, después acá, después acá, después que voy haciendo un zigzag. O sea, se pueden hacer distintos caminos operatorios o pasos. A veces se puede hacer un paso hasta acá, luego se intercala hasta acá, luego se pasa otra vez acá. Digamos, siempre y cuando pensemos que eso es mejor para la lectura y no sea una confusión. Y siempre y cuando esté bien aclarado, bien visible cómo es, digamos, el camino de resolución que seguimos. Esto para la corrección, para alguien que tenga que leer, tiene que ser sencillo y no tiene que ser más, o sea, nuestra capacidad mental tiene que estar enfocada en entender el problema y la resolución, no encima agregarle la dificultad de tener que entender cómo se lo escribió, digamos. Entonces, bueno, en fin, 32,2t. Y de este lado vamos a tener la velocidad final menos la velocidad inicial, que como sabemos esta es 0. Bien, ustedes fíjense que quedó expresada la velocidad como una función de t. Y esto lo menciono porque a veces los pasos intermedios quedan estas tipos de expresiones que es bueno reconocerlas, porque ahora esto, más allá de que no tenemos el dato del tiempo, reconocemos que la velocidad en cualquier punto del descenso va a estar dada por esta ecuación, que es una constante, que en este caso es la aceleración por el tiempo. Y esto no es una sorpresa. Acá lo que estamos viendo es el clásico velocidad es igual a aceleración por tiempo. Siendo con una caída libre la aceleración de la gravedad por el tiempo. Entonces, esto es una ecuación clásica y es bueno tenerla vista, digamos. Si la aceleración fuese otra función, veríamos esto de otra forma. Acá veríamos otra expresión. Si es una función respecto al tiempo, se le multiplica la t y queda expresada otra función de la velocidad respecto al tiempo. Bien, entonces, de todas maneras, podemos averiguar el tiempo ahora, porque nosotros tenemos el dato de la velocidad final 20 pies sobre segundo. Entonces, ¿qué tiempo habrá cuando la velocidad es 20? Acá podríamos poner qué tiempo transcurrió cuando la velocidad es 1, 2, 3 y así cualquier valor de la velocidad sabemos qué tiempo habrá transcurrido para llegar a esa velocidad. Pero en este caso nos interesa el tiempo que transcurrió cuando alcanzó la velocidad de 20 pies sobre segundo. Entonces, el tiempo será 20 sobre 32,2
como es un borrador, tal vez escribir en todos los pasos las unidades, una vez que entren en práctica, no les va a hacer falta escribir las unidades en todos los pasos. Ustedes van a saber que el tiempo se va a expresar en segundos y que si ustedes no están mezclando peras con bananas, digamos, la velocidad sobre la aceleración da un tiempo en segundos, siempre y cuando las magnitudes que estén manejando tengan unidades correspondientes. Yo les diría que tomen la costumbre ahora inicialmente de escribir las unidades, simplemente para generar el hábito y la verificación de que no estén mezclando unidades que no van. Muchas veces, muchos problemas he visto que han fallado porque han mezclado unidades distintas, sistemas distintos. O a veces en el mismo sistema, en vez de pies, han mezclado pulgadas con pies y queda mal. Eso es como dividir metros por centímetro. No funciona, no queda bien. Entonces, escríbanlo solamente para empezar a resguardarse y tener el hábito, pero luego en el borrador puede que no les haga falta. En el informe final sí es necesario de que esté escrito las unidades, ya que es una operatoria de las mismas y asegura que la unidad final sea la correcta. Entonces, este tiempo va a ser igual a 0,621 segundos. Con esta resolución recién pudimos sacar el tiempo, pero el tiempo no era nuestra incógnita. Simplemente tuvimos que resolverlo porque para obtener el desplazamiento nos conviene sacar, digamos, el tiempo. ¿Por qué? Porque ahora podemos plantear, digamos, podemos hacer un segundo paso en donde la velocidad expresada como derivada de la posición respecto al tiempo, y acá lo que vamos a hacer es reordenar como la velocidad por diferencial de tiempo es igual a un diferencial de desplazamiento. ¿Y qué pasa? Acá tenemos tres variables: velocidad, posición y tiempo. Pero, y yo no puedo resolver con esta ecuación, no puedo resolver las tres variables. Entonces, porque no puedo integrar aquí la velocidad respecto al tiempo, yo necesito expresar la velocidad respecto al tiempo. Entonces, ¿dónde tengo la velocidad expresada respecto al tiempo? Puedo llamar a esta ecuación 1, donde tengo la velocidad expresada respecto al tiempo, y directamente escribir 32,2 t diferencial de t es igual al diferencial de s. Reemplace b de acuerdo a como está escrito en la ecuación 1. Esto lo podemos integrar entre el tiempo 0 y 0,621, que era el tiempo en el cual quiero averiguar cuánto fue el desplazamiento. Y el diferencial de desplazamiento entre posición inicial y posición final diferencial de desplazamiento. De la posición, perdón. Entonces, ¿qué va a quedar cómo se integra 32,2t? Ustedes ya saben de análisis que esto es una constante y queda constante. La integral de la variable en t, digamos, la variable t sería t cuadrado sobre 2. Entonces queda 32,2 t cuadrado sobre 2 integrado en la diferencial de t, entonces queda evaluado entre 0 y 0,621. Esto va a ser igual a, me quedó esto muy acá, esto va a ser igual entonces a la integral del diferencial de s es s evaluado entre s0, entre la posición inicial y la posición final. Bueno, aquí me quedé sin hoja. Para hacerlo prolijo, directamente puedo hacer una flecha indicando que siga arriba, para que no se confunda con esto, atrás una línea,
que de paso continúo la que estaba. Y esto simplemente se resuelve ya por operatoria. Esto queda 16,1, ya que el 32,2 lo dividimos por 2, 16,1 t cuadrado. Perdón, el t cuadrado, el t ya lo reemplazo por 0,621 al cuadrado directamente. Le debería restar a esto, le debería restar el 32,2 dividido 2 por 0,621 por 0, pero como es por 0, digamos, directamente dejo expresado el válido. No escribo el otro que me va a dar 0 y digamos, se simplifica. Entonces queda igual a S menos S0. Pero como S0 lo tomé como 0 en mi diagrama, recordemos, me queda que es directamente S. Y S entonces expresa, como habíamos escrito en este pequeño desarrollo, como igual a H, que es mi incógnita. Resolvemos esta operatoria y queda expresado H igual 6,21 pies. Las unidades las dejé de anotar, pero bueno, ustedes anótenlas por las dudas. El 32,2 venía de pies sobre segundos cuadrados, que después cuando se le multiplica el t cuadrado, que queda un segundo al cuadrado, queda pies sobre segundo cuadrado por segundo cuadrado, se tachan los segundos cuadrados y queda solamente pies, que es lo que termina quedando luego expresado en la expresión esta final. Fíjense que yo termino expresando la incógnita igual el resultado y no al revés, no pongo el número igual a la incógnita. Es una simple formalidad, pero está bueno verlo así porque si queremos ver a vuelo de pájaro toda la resolución que hicimos, podemos ir directamente al final y vemos que la incógnita, que es lo que nos está preocupando a nosotros, vemos el resultado expresado, entonces apenas la vemos acá, leemos. Este resultado tiene que estar recuadrado, resaltado de la manera que a ustedes mejor les parezca. Y bueno, aparte se puede hacer una verificación si aplica o si es recomendable o no, que era directamente aplicar la fórmula del movimiento rectilíneo con aceleración constante, que es velocidad cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Esta es 0, esta es 0, esta la tenemos expresada, esta la tenemos, esta es la que queremos averiguar, perdón, siendo h, digamos, esta. Entonces queda expresado como h igual a velocidad final al cuadrado sobre, que si reemplazan los valores le da 6,21 pies. Verifica. Muy bien, eso es todo el ejercicio. Ustedes tienen que presentarlo pasado en forma digital, como lo estuvimos explicando. Todas estas ecuaciones tienen que estar escritas. No recomiendo escribirlas de forma lineal, porque como está, por ejemplo, en el problema resuelto, en el problema resuelto está escrito de forma lineal porque bueno, se escribió en una época donde todavía no estaba el Word con la opción de las ecuaciones, supongo yo. De todas maneras, ustedes tienen esa función en el editor de texto para escribir con ecuaciones. Si no las saben usar, avísenme que les puedo hacer un pequeño tutorial muy rápido o búsquenlo en YouTube. No es muy difícil, es una función muy sencilla de usar. Lo que sí ahora se me ocurre que les voy a mandar un pequeño documento con digamos shortcuts, con recomendaciones de uso rápido, de teclas rápidas para
para poder escribir las ecuaciones de manera rápida sin tener que usar el mouse yendo y viniendo a insertar símbolos. Hay formas de escribir integrales de manera rápida sin tener que perder mucho tiempo seleccionándolas en el editor. Así que bueno, me gustaría ver que lo hagan, lo pasen, corregirlo para cuanto se pueda. Vemos si podemos llegar este viernes o no. Si pueden hacerlo, háganlo cuanto antes, así ya vamos corrigiendo y avanzando. Yo voy a hacer otro ejercicio más de ejemplo. Lo que tenemos que hacer, yo voy a mandar la lista de ejercicios que tenemos que hacer para toda la unidad. Los que quieran ir haciéndolos, animándose a hacerlos, basados en la explicación del libro, del PowerPoint, en la que hice yo en el audio anterior. Basados ahora en esta forma de armar y escribir el problema. Anímense, yo voy a hacer un par de ejercicios más, se los voy a mostrar, digamos, y ustedes van a tener que hacer el resto. Yo los voy a corregir, cualquier cosa nos hablamos en consulta, quedo a disposición. Nos vemos en el próximo video. Gracias.